Hey crack, una psiquiatra de crímenes despierta un día como paciente en un instituto mental donde trabaja, sin recordar por qué está ahí, así que hoy te resumo Gótica. Pero antes no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita. Sin más que decir, empezamos. La historia empieza con la doctora Miranda, una psiquiatra muy reconocida que entrevistaba a su paciente llamada Chloe en la prisión porque había asesinado a su padrastro por haberla violado, pero que aún continúa sufriendo violación dentro de su celda, siendo nada menos que el demonio. ¡Esta cosa es real, hijo! La doctora no cree en lo que dice, molestando aún más a Chloe, teniendo que regresarla a su celda. Una vez terminada la sesión, vemos el recorrido que hace Miranda para regresar al área del instituto mental, donde trabaja con el Dr. Phil, reservando una cita para mañana. Se dirige a la oficina de su esposo y director del centro penitenciario, el Dr. Doug, para contarle su avance con la paciente Chloe, que insiste en decir que un demonio la viola en su celda. Su esposo intenta hacerla ver otra perspectiva y saber cómo llegar a la paciente, y en pleno besuqueo los interrumpe el Dr. Pete queriendo hablar con Doug, pero este iba de salida, despidiéndose así de su esposa. El Doc aprovecha en invitarla a almorzar para discutir algunos temas, pero ella lo rechaza pues tenía trabajo que hacer. Por la noche en su oficina continúa escribiendo su informe sobre la paciente, hasta que se va la luz en el pabellón y tiene que continuar su trabajo en casa, pero antes se mete a nadar una hora para relajar su cuerpo. Se despide de su amigo el guardia, y al salir se sorprende al ver a su compañero Pete esperándola, ya que quería contarle sobre su cita el otro día, pero al ver la intensa lluvia decide acompañarla, ya que su jefe le ordenó que cuidara de ella. Llegan hasta cierto punto y Pete toma otro camino, mientras Miranda escuchaba por la radio del clima en la zona, hasta que se detiene al ver que no había paz en el camino. El oficial y mejor amigo de su esposo le pide que tome el camino del puente, así que a la doctora no le queda otra que hacerlo, y mientras conducía llama a su esposo que la esperaba en casa para cenar, cuando de pronto una niña en medio de la calle hace que Miranda pierda el control y estrelle su auto. Al salir, la niña seguía sin moverse, y cuando ella intenta ayudarla, esta se prende fuego, tocando a Miranda que pierde la noción, para luego despertar encerrada en el mismo instituto donde trabaja. Obviamente empieza a desesperarse y no tienen más opción que tranquilizarla. El Dr. Pete conversa con ella y le dice que está sorprendido al verla lúcida porque durante los 3 días que se encuentra en el centro siempre actuaba de forma violenta. Miranda pide hablar con su esposo, pero el Doc le pregunta qué es lo que recuerda ese día. La doctora intenta recordar todos los hechos, desde salir del centro hasta llegar a casa con su esposo, pero en eso recuerda a la niña que vio en el puente y Pete menciona que no había ninguna mujer ese día. Ella insiste en hablar con su esposo, y el doctor tiene que decirle que murió porque ella lo mató. ¡Eso no me lo esperaba! Miranda no soporta la noticia, teniendo que sedarla con algunas drogas, y después de pasar varias imágenes perturbadoras por su mente, despierta del sueño para dirigirse al patio donde se encontraba su paciente Chloe, que al verla se pone contenta porque tiene una amiga que la acompañe, ya que al fin de cuentas las dos están locas. Antes de irse le deja un recorte de periódico donde mencionaba la muerte de su esposo a mano de ella. Por la noche, mientras intentaba descansar, las luces comenzaban a parpadear y un mensaje se mostraba en la luna que decía "no estamos solas". De repente siente que alguien se encontraba en la celda, pero ella sabe muy bien que nada es real. Al día siguiente le dan su medicina para luego proceder con el baño grupal, pero mientras se aseaba, empezaba a escuchar voces que le decían "no estamos solas", cuando en eso ve a la niña que vio ese día en el puente. Intenta alejarse de ella, pero la veía en todas partes, hasta que es lastimada en el brazo con varios cortes. Los doctores mencionan que debió usar un bisturí por la precisión en los cortes, así que Pete vuelve a examinarla, pero Miranda siente que hubo algo entre ellos y le pregunta si fueron novios. Pete le confiesa que estuvo enamorado, pero su fantasía no llegó a más, pues ella está casada con su jefe. Aún así quiere ayudarla, y Miranda le pide a Phil que le cambie de doctor, siendo rechazada su petición. Más tarde habla con su abogado para que demuestre que es inocente, pero su abogado cree que va a ser muy difícil, pues todas las evidencias apuntan hacia ella. En eso, ingresa el oficial y mejor amigo de su esposo para interrogarla sobre ese día, pero mientras le hacía preguntas no soporta más y le muestra imágenes de la escena, culpándola de la muerte de su amigo. Cuando vemos que su brazo volvía a sangrar, revelando el mensaje que no estamos solas, la misma que aparece en la escena del crimen. Mientras dormía, vuelve a recordar el día que llegó a casa, pero también recuerda a la joven del puente que se prendía fuego hasta ingresar a su cuerpo. Al día siguiente, Miranda habla con Phil para confesarle que alguien estaba con ella ese día, pero no recuerda quién, cuando en eso observa un cuadro de una niña, asegurando que es la joven que vio en el puente. El Doc le insiste que es imposible, porque esa niña era su hija, que había muerto hace años. De nuevo en su celda, se dice a sí misma que no cree en lo paranormal, pero si la niña se encuentra ahí con ella, pide que la libere, cuando vemos que la puerta se abre misteriosamente y Miranda aprovecha en escapar, llegando a ver a la niña caminar por el pasillo. Continúa escapando, llegando a la oficina de Pete, pero de repente su computadora se enciende mostrando la noticia de la niña que se había suicidado. En eso la cámara de seguridad mostraba el pabellón donde se encontraba Chloe, así que Miranda va en busca de ella, llevándose una sorpresa al verla que alguien la lastimaba. Sale corriendo pidiendo ayuda, siendo atrapada por los guardias.
Nuestro amigo Tony le dice que no encontraron lastimada a Chloe, pero lo que más le preocupa es sobre lo que piensa de la muerte de la niña. Miranda intenta explicarle que la joven fue a buscarla porque quiere decirle algo, pero Pete perdía la paciencia, amenazándolo que si continúa así, la trasladará a aislamiento. En el patio, Miranda se disculpa con Chloe por no haberla creído en un comienzo y le pide que le diga quién le hace daño, aunque Chloe solo le dice que tú eres la siguiente. En la noche, mientras cambiaban de turno, las luces empezaban a parpadear, para luego ver a la niña en su celda que comenzaba a atacarla. Por las cámaras de seguridad observan cómo Miranda se hacía daño, y al abrir su celda la encuentran inconsciente, pero ella se despierta logrando escapar de ahí. Recorre todo el lugar intentando buscar una salida, mientras varios guardias querían atraparla, y al llegar a la piscina se esconde bajo el agua, siendo asustada por la niña aunque los guardias ya se habían marchado. La luz del pabellón vuelve a irse, y cuando estuvo a punto de escapar, su amigo el guardia se sorprende al verla, pero en vez de delatarla, decide ayudarla, llevándose su llave del auto. En el camino observa a la niña en los asientos, y cuando quería detenerse, los frenos no funcionaban, logrando pasar por varios obstáculos, hasta que se detiene a tiempo antes de caer al vacío. Llega a su casa encontrando las luces encendidas, y al entrar observa huellas de sangre conduciéndola al segundo piso, donde observa a su esposo pidiendo que no lo mate, aunque Miranda hace caso omiso, llegándolo a descuartizar. Continúa recorriendo el lugar cuando se ve a sí misma cambiando de apariencia, y mientras observaba un retrato de su esposo, se da cuenta de una cabaña que Doc comentó antes de irse ese día. Así que se dirige al lugar intentando encontrar alguna pista de su asesinato, y cuando estuvo a punto de irse, observa un sótano en la parte de atrás de la cabaña. Miranda procede a bajar, llegando a ver un estudio donde había una cama con cadenas en ella. También encuentra una videocámara que al reproducirla se lleva una sorpresa al ver a su esposo maltratando a una joven encadenada. En eso escucha que alguien caminaba por el primer nivel, y cuando quería atacarlo, un sheriff la sorprende primero, pero en eso alguien la toma por detrás, siendo nada menos que la joven del video. Más tarde los comisarios revelan al público que la joven había desaparecido, dándole por muerta, además de insinuar que podrían haber más víctimas del violador. El abogado de Miranda pide que la dejen en libertad al resolver un caso que estaba archivado. El Doc habla a solas con ella, preguntándole si cree que su hija sea una víctima de Doe, y Miranda afirma su sospecha, además de enterarse que el Doc tiene el mismo sueño donde veía a su hija envuelta en llamas, y que podría ser una señal. La doctora llama a Pete diciéndole que el violador está vinculado con los homicidios, y que intentan comunicarse con ella para mostrarle al asesino, pero Pete no cree en los espíritus, cortando la llamada. En su oficina no podía dejar de pensar en lo que le dijo Miranda, así que decide buscar información del tatuaje que vio ese día, llegando a encontrar una especie de culto religioso. Mientras tanto en la celda, Miranda habla con el oficial, amigo de su esposo, para contarle que podría haber dos asesinos. Esto le causa curiosidad y decide escucharla, así que Miranda le cuenta que esta persona creció en un ambiente falta de padre y que se obsesionó con hacer daño a las personas, pero el oficial le comenta que el asesino irá tras ella, al saber que podría delatarlo, cuando en eso comprende que tiene al violador frente a ella. Desde un principio. El tipo quiere inyectarle, pero al parpadear la luz aprovecha en escapar, inyectándose de casualidad la droga en su cuello. A lo loco empieza a disparar, sin darse cuenta que había un conducto de gas cerca. Miranda intenta escapar de la estación, pero todas las puertas estaban cerradas, así que se esconde debajo del escritorio, encontrando un arma escondida, mientras el tipo con su escopeta en mano y con la droga en su cuerpo destruía todo a su paso. Y cuando pensó que encontró a Miranda, en realidad era la hija del doctor que creía estaba muerta. Quiere dispararle, pero el gas estaba en el aire, llegando a quemarlo por completo. No sin antes, Miranda dar la estocada final. Finalmente su compañero Pete se disculpa por no haberla creído. Y después de un año de lo ocurrido, Miranda y su paciente Chloe ya recuperada, se despide de ella, agradeciéndole por haberla ayudado. Las dos toman caminos diferentes, y cuando Miranda regresaba a casa, observa a un niño en medio de la pista, siendo nada menos que un fantasma, que posiblemente quiera su ayuda. Saludos a Karen, Adriana, Joan y Ranger, gracias por comentar. Y no te olvides de regalarme un like y comentar si te gustó el video. Gracias por ver. Chau.